Durante más de un siglo, un solo objeto ha humillado todo lo que creíamos saber sobre la historia. Es un bloque de bronce corroído, rescatado del fondo del mar, y escondido en su interior hay más de 30 engranajes cortados con una precisión que no debería existir. No por otros 1400 años. Lo llaman el mecanismo de Anticitera, el primer ordenador del mundo. Pero hay un problema que ha atormentado a los científicos desde el día en que lo encontraron. Le falta la mitad. La parte trasera sobrevivió, susurrando algo sobre eclipses y calendarios. Pero la parte delantera, la que modelaba todo el cosmos, se esfumó en el mar Egeo y guardó silencio durante 2000 años. Hoy, ese silencio se ha roto. La inteligencia artificial ha leído letras que ningún ojo humano podría recuperar. Un escáner de rayos X de 12 toneladas ha mirado a través del metal sólido. Y por primera vez en 20 siglos, los ingenieros tienen el plano de la mitad que faltaba. Quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender exactamente qué hacía esta máquina, cómo se reconstruyó y cómo un griego de la antigüedad podía sostener todo el cielo en la palma de una mano. Pero antes de reconstruir lo que desapareció, tenemos que entender el extraño accidente que lo arrastró fuera de la oscuridad. Corría la primavera de 1900. Un grupo de buceadores griegos de esponjas navegaba rumbo al norte de África, pero una tormenta violenta los obligó a cambiar de rumbo. El capitán Demetrios Kondos buscó refugio junto a una pequeña isla rocosa entre Creta y la península. Cuando el temporal amainó, ordenó al buceador Elías Stadiatis bajar a inspeccionar el fondo marino a unos 45 metros de profundidad. Nadie a bordo imaginaba que aquel desvío forzoso cambiaría la historia para siempre. Lo que Stadiatis encontró ahí abajo lo hizo salir aterrorizado. Hablaba de cadáveres destrozados y caballos putrefactos. Pero el mar lo había engañado. Eran estatuas exquisitas de bronce y mármol cubiertas de vida marina, esparcidas por los restos de un carguero romano que se hundió hace unos 70 años antes de nuestra era, cargado de tesoros rumbo a Italia. El gobierno griego financió a la Marina Real para la primera recuperación submarina a gran escala de la historia. Fue un trabajo mortal. Hombres murieron por la enfermedad de descompresión sacando estatuas, monedas y cerámica. Y entre tanto tesoro, casi todos ignoraron un objeto. Un bloque informe de bronce calcificado y madera podrida que reposaba en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, completamente olvidado. Hubo que esperar hasta mayo de 1902 para que el director del museo, Valerios Stais, viera algo imposible asomando de la costra. Un engranaje de bronce, mecanizado con precisión, con dientes reales. Esa sola pieza hizo volar en pedazos todo lo que los historiadores creían sobre la tecnología antigua. Hoy, el aparato sobrevive en 82 fragmentos, apenas un tercio del original, pero guardan unos 30 engranajes tallados a mano. El problema, todo se había fundido en un bloque sólido. Intentar separarlo sería reducirlo a polvo. Para leer un ordenador sellado en piedra, necesitaban atravesar el metal. Antes de seguir, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. ¿Conocías el mecanismo de Anticitera o tienes algún dato curioso? Cuéntamelo en los comentarios. Durante décadas, el mecanismo se negó a soltar sus secretos. Los primeros investigadores lo intentaron en los años 70 con rayos X planos, y otra vez en los 90. El resultado: sombras bidimensionales superpuestas. Un galimatías donde no podías contar dientes, ni localizar el centro de rotación, ni desenredar los engranajes apilados. La máquina se había convertido en una caja de puzzle de piedra, con la respuesta sellada dentro. El punto de inflexión llegó en 2005. El proyecto se asoció con una empresa de ingeniería para construir un escáner a medida con nombre de ciencia ficción, Blade Runner.
Olvídate de un escáner de hospital. Esto era un monstruo industrial de 8 toneladas, con una fuente de rayos X de microenfoque de hasta 450 kilovoltios. Un TAC médico distingue tejido blando y hueso. Esta bestia se construyó para cazar grietas microscópicas en los álabes de turbinas de motores de reacción. Ese es el nivel de potencia necesario para perforar el fragmento más denso, el que esconde 27 engranajes. El funcionamiento era justo lo contrario de un escáner médico. Sin que la máquina girara en torno al paciente, el fragmento frágil se colocó sobre una plataforma que rotaba lentamente mientras la fuente y el detector permanecían inmóviles. Y tenía que girar con una suavidad absoluta, sin paradas ni arranques, porque las vibraciones mínimas a lo largo de más de 3000 imágenes habrían hecho añicos la estructura cristalizada. Los resultados pasaron a la historia. Por primera vez, los escáneres separaron cada engranaje interior de sus vecinos en 3 dimensiones completas. Pero revelaron algo inesperado. Miles de caracteres griegos diminutos grabados en las superficies internas, cada uno de apenas 2 milímetros, el grosor de 2 tarjetas de crédito. Un manual de instrucciones codificado, escondido dentro de la máquina, esperando 20 siglos a ser leído. Después, un equipo reprocesó los datos brutos con técnicas más nítidas, porque una sola letra griega mal interpretada podía alterar todo un ciclo matemático. Cuando esos ciclos se enfocaron, la parte trasera empezó a hablar, y lo que contó dejó a todos sin aliento. Ya sabemos cómo veían este artefacto, pero aún no hemos tocado lo que calculaba. Ahí empieza la verdadera conmoción. La parte trasera rastreaba los cielos con una precisión que no debería existir hasta siglos después. Toda la trasera está dominada por 2 espirales gigantes. Cada una sigue un ritmo distinto del cosmos. La espiral superior sigue el ciclo metónico. Es un periodo de exactamente 19 años solares que se alinea casi a la perfección con 235 meses lunares. El margen de error es menor a 13 partes por millón. Piénsalo. Una civilización antigua, sin electricidad ni herramientas digitales, construyó un calendario mecánico sincronizado con el Sol y la Luna, a un nivel de precisión que hoy llamaríamos ingeniería moderna. Esta espiral mantenía el calendario fijado a las estaciones. Decía a los agricultores cuándo sembrar y a los sacerdotes cuándo celebrar sus festivales. Pero no solo contaba meses, ejecutaba un algoritmo mecánico. Como 235 meses lunares no se dividen en un número exacto de días, los meses debían alternar entre 29 y 30 días, y de vez en cuando había que saltar un día entero. Los grabados y los engranajes gestionaban automáticamente la eliminación de 22 días dispersos a lo largo de 5 vueltas de la espiral, evitando que el calendario se desviara de la realidad. Y dentro, un dial de corrección aún más fino para un ciclo de 76 años, limpiando los pequeños errores acumulados durante décadas. Dedicamos mucho tiempo a grabar para ofrecerte las perspectivas más reales. Si este contenido te aporta valor, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Es la forma más sencilla de apoyar el canal para seguir creando más videos como este. La espiral inferior rastreaba un ciclo de 223 meses lunares, aproximadamente 18 años y 11 días. Era el predictor de eclipses. Cuando la luna completaba este ciclo, el Sol, la Tierra y la Luna volvían casi a la misma geometría, y los eclipses se repetían. Y la máquina no se limitaba a avisar de que un eclipse llegaba. Pequeños símbolos grabados a lo largo de la espiral indicaban al usuario si sería solar o lunar, la hora aproximada, e incluso el color y la dirección esperados de la sombra. Un manual de eclipses interactivo del siglo I a.C., tallado en bronce. Y había un ajuste más. El ciclo de eclipses se pasa unas 8 horas cada vez, lo que desplaza el lugar de la Tierra donde el eclipse es visible. Por eso,
La máquina incluía un pequeño dial basado en un ciclo de 54 años que te decía cuántas horas añadir. Corregía el desfase de su propia predicción. Junto a la espiral del calendario, hay un dial que los expertos confundieron al principio con otro contador astronómico. Los escaneos demostraron que era otra cosa, un temporizador de 4 años para los Juegos Panhelénicos, incluidas las Olimpiadas. Los nombres de los meses coinciden con el calendario del noroeste de Grecia y sus colonias. Una de ellas, cuna del legendario Arquímedes. Una pista que sugiere que el genio mecánico de la escuela de Arquímedes pudo inspirar este dispositivo. Los griegos pusieron el ritmo de sus deportes y el de las estrellas en el mismo instrumento, porque para ellos, el orden humano y el orden cósmico eran lo mismo. La parte trasera se podía leer como un libro abierto, pero la frontal era un cementerio de engranajes perdidos. Para reconstruirla, los científicos necesitarían un aliado que no existía cuando empezó este puzzle: inteligencia artificial. La mitad frontal estaba devastada. Casi todos sus engranajes habían desaparecido para siempre. Solo quedaban fragmentos de 2 placas protectoras grabadas con instrucciones. Pero el tiempo los había devorado. Grupos enteros de letras, borrados. Y sin esas reglas, saber qué obedecían los engranajes era imposible. Aquí entró un equipo de Google DeepMind, aliado con historiadores y universidades. Construyeron una inteligencia artificial llamada Ítaca, la primera red neuronal profunda diseñada para restaurar textos dañados del griego antiguo, averiguar su origen y estimar cuándo fueron escritos. Aprendió de una biblioteca digital inmensa de inscripciones griegas. No memorizó letras, asimiló gramática, contexto y cómo las palabras se sentaban unas junto a otras. Así, al toparse con un hueco, calculaba qué palabras encajaban basándose en decenas de miles de ejemplos. El dato clave: sola. Ítaca restauraba textos con un 62% de acierto. Pero la filosofía nunca fue que trabajara sola. Cuando los historiadores la usaron como guía, su precisión saltó del 25% al 72%. La máquina no reemplazó a los estudiosos. Les entregó una lista con las respuestas más probables, convirtiendo una adivinación desesperanzada en una elección respaldada por estadística. La tecnología siguió avanzando. Un modelo más reciente analizaba no solo el texto, sino la imagen física de la piedra. Rastreaba decenas de miles de documentos buscando frases paralelas, rellenando huecos aunque nadie supiera cuántas letras faltaban. Estimaba de qué región provenía una inscripción entre docenas y la fechaba con margen de unas décadas. Y lo crucial, mostraba su trabajo, resaltando qué palabras impulsaban sus conclusiones para que los historiadores vieran la lógica, no una caja negra. Cuando la IA afiló las inscripciones de la cubierta frontal, las letras perdidas saltaron al primer plano, y al leerlas, los investigadores descubrieron algo que no era una descripción de los planetas. No era eso en absoluto. Lo que las inscripciones restauradas revelaron no eran poesía ni descripciones vagas. Eran números, ciclos absolutos, exactos, para los 5 planetas visibles a simple vista. En la sección de Venus, el número 462. Para Saturno, 442. Y esos números se traducen directamente en relaciones orbitales. La máquina fue diseñada para que Venus completara 289 ciclos en 462 años, y Saturno 427 ciclos en 442 años. Pero lo verdaderamente sobrecogedor es por qué eligieron esos números. Para cortar un engranaje, el número de dientes tiene que ser un número entero. Y dentro de una caja apenas más grande que tu mano, no puedes construir un engranaje con miles de dientes. Así que los números debían descomponerse en factores simples que se convirtieran en engranajes reales. 462 se divide limpiamente entre 2, 3, 7 y 11. Fueron afinados deliberadamente para ser astronómicamente precisos y mecánicamente construibles al mismo tiempo. Para lograr aproximaciones tan perfectas,
Los griegos usaron un método que intercalaba fracciones nuevas y más precisas entre dos valores conocidos, refinando paso a paso. Estaban resolviendo un problema de optimización. Emular el cielo real, manteniendo todo pequeño y construible. 2000 años antes de que tuviéramos un nombre para eso. Así que, ya conocíamos las reglas. Pero conocer los números no es lo mismo que reconstruir la máquina. Alguien todavía tenía que encajar todo eso dentro de una caja de bronce de menos de 1 pulgada de profundidad, sin que un solo engranaje chocara contra otro. Conocer los números era una cosa. Encajarlos dentro de la máquina, otra muy distinta. Lo que diseñaran tenía que caber dentro del armazón de bronce original. Tenía que obedecer los ratios exactos de números enteros grabados en las inscripciones. Y ni un solo engranaje podía chocar con otro. Rompe una de esas reglas y la teoría entera se desmorona. La primera prueba de que semejante hazaña era posible llegó en los primeros años 2000. Un investigador construyó modelos de latón a mano, pieza a pieza. Con trucos de engranaje ingeniosos, demostró que la mecánica griega podía reproducir el movimiento extraño y a tirones de los planetas. Su disposición no era perfecta ni cuadraba con todos los ratios grabados, pero demostró que el concepto funcionaba. Se podía hacer. El salto decisivo llegó en 2021. Un equipo del University College London publicó un diseño completo al que llamaron el modelo Cosmos. En su corazón, late una estructura casi incomprensible para la antigüedad, la salida coaxial central. Imagina un haz de tubos anidados, cada uno ligeramente más pequeño que el anterior, apilados como muñecas rusas. Cada tubo gira de forma independiente alrededor de un único eje central, y cada uno transporta el movimiento de un cuerpo celeste distinto hasta la esfera. Esto permitió que 9 indicadores separados, la Luna, los planetas, el Sol y la fecha, compartieran un mismo centro geométrico sin interferirse. Es el tipo de miniaturización que asociamos con los mejores relojes suizos del siglo XIX, logrado 2000 años antes. El espacio con el que trabajaban era casi cruel. Entre la placa interna y la tapa, los constructores disponían de apenas 0,6 pulgadas de holgura, menos del ancho de tu meñique. Para sobrevivir en ese espacio, el diseño se apoyó en un truco brillante llamado compartición de engranajes. En vez de fabricar un mecanismo separado para cada planeta, los planetas tomaban par de engranajes de transmisión compartidos. Marte y Júpiter, por ejemplo, ambos tiraban de un único engranaje de 64 dientes. Al trasladar los engranajes del Sol y los planetas exteriores hacia la parte frontal, eliminaron los soportes voluminosos y comprimieron todo el sistema planetario exterior en un hueco de menos de 0,4 pulgadas. Y aquí viene lo hermoso. Esta reconstrucción no solo parecía correcta, resolvió enigmas físicos que llevaban décadas sin respuesta en los fragmentos reales. Un agente desconcertante, en uno de los radios, resultó ser exactamente el punto por donde los datos solares se dirigían a la pantalla de fases lunares. Un fragmento suelto que nadie lograba explicar encajó a la perfección como núcleo del mecanismo de Venus. Un cojinete sin usar en otro radio se alineó con precisión con los engranajes que rastrean los nodos lunares. Hasta una inclinación de 11 grados en el armazón, que todos creían de formación por la edad, resultó ser intencional. Fue construida así a propósito para dar a los planetas interiores espacio suficiente para deslizarse junto a sus vecinos. Cada pieza superviviente, por fin, tenía una función. Y luego está la genialidad con la que modelaron la Luna. Como la Luna acelera y frena en su órbita, los griegos inventaron un diferencial mecánico. Montaron 2 engranajes ligeramente descentrados entre sí. Un pasador en uno se deslizaba por una ranura abierta en el otro. Al girar, ese pasador forzaba al segundo engranaje a acelerar y frenar, imitando a la perfección el movimiento irregular lunar. Resolvieron un problema de geometría orbital más de 1000 años antes de que Kepler describiera las matemáticas que lo explican.
En total, el modelo terminado equilibra 69 engranajes girando a la vez, 35 en la parte trasera que sobrevivió y 34 reconstruidos en la parte frontal. Pero entonces llegó la prueba final. En 2025, simulaciones por ordenador sometieron este modelo a tensión mecánica real, y el resultado fue una advertencia. El defecto más mínimo en el espaciado entre engranajes podía hacer que toda la máquina se atascara con el tiempo. Los dientes antiguos fueron limados en formas triangulares, que rozan más de lo que ruedan, generando fricción capaz de bloquear el sistema entero. Para combatirlo, hay indicios de que los constructores usaron pequeñas cuñas que funcionaban como corrección de errores. Empujaban suavemente cada engranaje de vuelta a su sitio e incluso bloqueaban la manivela para avisar al operario cuando algo se desplazaba demasiado. Era un ordenador que se corregía a sí mismo. Así que si alguien hubiera puesto esto frente a ti hace 2000 años, ¿qué verías al girar la manivela? Al girar esa manivela, no mueves engranajes, giras el tiempo mismo. En el centro, una pequeña cúpula representa la Tierra, exactamente donde el mundo antiguo creía que debía estar. A su alrededor, una aguja arrastra la luna entre las constelaciones, y una esfera pintada mitad negra y mitad blanca va rotando para revelar cada fase: nueva, creciente, cuartos, llena. Cicerón, el gran escritor romano, ya describió una máquina de bronce que reproducía la luna con esta exactitud. Rodeando la luna, 6 anillos concéntricos finos como hilos transportan Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Más allá se extienden el zodiaco y un anillo calendario. Según las inscripciones descifradas en 2016, esta única cara mostraba 9 cosas a la vez, todas legibles de un solo vistazo. Cada planeta era una cuenta de color. El Sol brillaba en oro, Venus en azul profundo, Mercurio en turquesa. Y cuando ese sol dorado se deslizaba por el zodiaco, anunciaba las estaciones. Aries traía la primavera, Cáncer el pleno verano, Libra el otoño, Capricornio el invierno profundo. Pero lo más inquietante era una aguja larga con forma de serpiente enroscada. La mano del dragón. Tarda unos 18 años y medio en dar una vuelta completa, y rastrea el punto donde la trayectoria de la luna cruza la del sol. Los antiguos creían que los eclipses ocurrían cuando un dragón devoraba el sol, y cuando esta serpiente se deslizaba hacia una ventana marcada, la máquina te lanzaba una advertencia a través de 2000 años. La temporada de eclipses viene en camino. La máquina incluso servía como guía de supervivencia. Letras diminutas alrededor del zodiaco te remitían a tablas que indicaban qué estrella iba a salir o ponerse ese día. Para un marinero o un agricultor, eso marcaba la frontera entre sobrevivir y perecer. Alineabas el calendario, girabas hasta tu fecha, y el cosmos entero aparecía en un instante. El mecanismo de Anticitera es la prueba más clara de que la civilización humana puede inventar algo extraordinario y luego perderlo por completo. Y ahora que por fin podemos leerlo, nos plantea una pregunta que no sabemos responder. Si una civilización pudo construir esto y luego perderlo tan completamente que necesitamos inteligencia artificial solo para recordar cómo funcionaba, ¿qué más hemos olvidado? Gracias por verlo. Si te ha parecido útil, no olvides activar la campana, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.